Un nuevo accidente aéreo, una fatal colisión en el aeropuerto La Guardia de la ciudad de Nueva York. La segunda, en menos de 14 meses y a solo días de otra casi colisión. Un accidente que demuestra lo rebasado del sistema de tráfico aéreo de los Estados Unidos. Hoy veamos a detalle lo que sucedió y lo que sabemos. Domingo 22 de marzo de 2026, 11:37 de la noche. El vuelo 8646 de Air Canada Express, operado por su filial Jazz Aviation, estaba en la aproximación final. Se trataba de un Bombardier CRJ-900, matrícula Charlie Golf November Juliet Zulu, proveniente de la ciudad de Montreal. A bordo iban 72 pasajeros y 4 tripulantes. El avión aterrizó en la pista 04 e inició su desaceleración. Todo parecía normal, hasta que al acercarse a la intersección Delta, el avión colisiona contra un camión de bomberos que ingresó a la pista. Tras el impacto, el morro del avión quedó totalmente destruido. Los pasajeros evacuaron por las ventanillas de emergencia y debido a que el CRJ tiene su mayor peso en la parte posterior, el avión quedó nariz arriba una vez evacuado en su totalidad. De los 72 pasajeros, 41 fueron trasladados a hospitales cercanos en Queens. Afortunadamente, 32 ya han sido de alta, pero 9 permanecen internados con heridas de gravedad. Por el lado del camión de bomberos de la autoridad portuaria, un sargento y un oficial de policía resultaron con fracturas severas, pero se encuentran estables, mientras que lamentablemente tanto el capitán como el copiloto del Air Canada fallecieron. Por su parte, la jefe de cabina salió disparada del avión y fue localizada a 100 metros de los restos, aún sentada y asegurada en su jump seat. Increíblemente, sufrió fracturas, pero se encuentra fuera de peligro. Para entender cómo un avión de pasajeros choca contra un camión de bomberos, tenemos que entender el llamado efecto mariposa de la aviación o la cadena de eventos. Y es que todo comenzó 7 minutos antes, a las 11:30 de la noche, con un avión completamente distinto. Y es que un vuelo de United Airlines que se preparaba para despegar tuvo que abortar su carrera de despegue no una, sino 2 veces. Luego del segundo aborto, la tripulación declaró emergencia, reportando un fuerte olor dentro de la cabina de pasajeros, por lo que solicitaron asistencia de bomberos, en caso de que fuera requerida una evacuación, mientras se encontraba a la espera de una posición para desembarcar. En respuesta, el controlador de superficie despachó al vehículo pesado de rescate y extinción de incendios, conocido bajo el indicativo de radio como Truck 1, Camión 1, para que se dirigiera a la zona de puertas y calles de rodaje a asistir al avión de United. El controlador de guardia, intentando coordinar la emergencia de United, le dio la orden letal al camión de bomberos. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower. Truck 1 and Company. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower, requesting to cross 4 at Delta. Truck 1 and Company, cross 4 at Delta. Truck 1 and Company, crossing 4 at Delta. Camión 1 cruza la pista 4 en la intersección Delta. El camión confirmó y avanzó hacia la pista activa. Milisegundos después, el controlador mira por la ventana o su pantalla de radar y se da cuenta del error catastrófico. El CRJ-900 de Air Canada venía desacelerando a más de 200 km por hora directamente hacia esa intersección. En la radio se escucha el pánico absoluto del controlador gritando: Frontier 4195 to stop there, please. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Pero la inercia es implacable. El pesado camión de bomberos y el avión, el impacto fue brutal. El morro del CRJ-900, hecho de aluminio y materiales compuestos, se estrelló contra la coraza de acero del camión. La energía cinética demolió por completo la cabina de mando y volcó el vehículo de rescate. Inmediatamente, el controlador, aún en estado de shock, tomó el micrófono nuevamente
y gritó al siguiente avión que venía en aproximación. Delta 2603, go around, runway heading 2000. Jet 646. Jet 646, I see you collide with a vehicle here, just hold position, I know you can't move. The vehicles are responding to you now. Is the runway closed? Delta 2603, go around, runway heading 2000. Heading 2000, go around, Delta 2603. El desastre se había consumado. Y es que el daño estructural en la cabina del CRJ-900 no dejó oportunidad de supervivencia. Air Canada y Jazz Aviation emitieron un comunicado confirmando la pérdida de su tripulación y el despliegue de su equipo de asistencia a familiares. Las reacciones oficiales no se han hecho esperar. La autoridad portuaria de la ciudad de Nueva York confirmó la fatalidad y el cierre total de la guardia hasta que se remuevan los escombros, mientras que la Administración Federal de Aviación ordenó un alto total en tierra, desviando vuelos de inmediato. Mientras que el secretario de Transporte de los Estados Unidos confirmó que el Go Team de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya está en la pista reconstruyendo cada milímetro de este fatal error. Ahora hablemos de una verdad técnica. El sistema aeronáutico de Estados Unidos está colapsado, fatigado y operando al límite de la ruptura. Este accidente en la guardia no es un hecho aislado, es la explosión de una olla de presión que lleva meses avisando, escasez de controladores aéreos, turnos extenuantes y una tecnología de radar que no siempre funciona correctamente. Todo esto está creando una epidemia de incursiones en pista. Y es que venimos de una racha espeluznante de near misses, casi colisiones, en JFK, en Austin y recientemente en Newark. Pero nada ejemplifica mejor este colapso sistémico que la tragedia que vivimos el año pasado sobre el río Potomac. Enero de 2025. Un Bombardier CRJ-700 de American Airlines fue autorizado a aterrizar en el aeropuerto Reagan de la ciudad de Washington. En ese mismo espacio aéreo saturado, los controladores autorizaron a un helicóptero UH-60 Black Hawk del ejército a cruzar. En lugar de usar separación por radar, el control de tráfico aéreo autorizó separación visual en plena noche. El resultado fue una colisión en el aire a 300 pies de altura que costó 67 vidas. La investigación demostró lo mismo que probablemente veremos en la guardia: pérdida de conciencia situacional en la torre y procedimientos obsoletos. Y es que no podemos culpar a un solo controlador. Cuando la famosa teoría del queso suizo o el modelo de Reason, ampliamente estudiado en aviación, alinea todos sus agujeros, un avión de United con humo que distrae a la torre, un camión de bomberos en movimiento, un controlador fatigado tomando una decisión de fracción de segundo, el sistema falla. Y cuando el sistema falla a más de 200 km por hora, la consecuencia casi siempre es catastrófica. Mientras el sistema continúa saturado, el cierre parcial del gobierno federal ha causado caos en los aeropuertos debido a la falta de personal de la TCA. Los retrasos son abismales al punto que el Departamento de Inmigración y Aduanas, ICE, ha comenzado a hacerse cargo de los puestos de control de seguridad en varios aeropuertos de Estados Unidos. Un sistema tan crítico como la aviación, sumido en una batalla política en Washington, mientras el sistema aeronáutico más grande del mundo muestra cada vez señales más preocupantes de alarma. Cuéntanos, ¿qué opinas de este nuevo accidente? Déjame saberlo en los comentarios.